Bueno, en realidad, como dijo la directora, yo vine muy breve porque mañana tenemos una reunión de autoridades latinoamericanas para ir ayudando en la preparación a la conferencia ministerial de la OMC, que va a ser en un mes más, justo el 26 de febrero de este año. Y yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien la OMC, algunos mucho mejor que yo, de hecho. Ok, Pero me gustaría decir algunas palabras introductorias por si todo alguno no ok. está conocida la OMC y también que esto puede hacer sentido entonces a por qué esto de la conferencia ministerial es algo tan relevante o algo que es tan esperado, por así decirlo, en este contexto. Yo tengo pensado hablar de 20, 30 minutos no más que eso, por favor, me cortan. Y después todo lo que quieran comentar o comentarios, feliz de escucharles. Aquí tenemos también. Ah, online. Ah, perfecto, estupendo. Y ahora Saludos por ella. vi la cara de Sebastián y dije, no, no, no. Muy bien. Así que, bueno, partí diciendo que la Organización Mundial de Comercio forma parte de lo que entendemos como organismos económicos internacionales. Y ahí tenemos varios distintos que podríamos mencionar. Tenemos el Banco Mundial, tenemos el FMI. En cierto nivel también podríamos decir que la OCDE es un organismo económico internacional, pero la Organización Mundial de Comercio tiene la particularidad, yo diría que tiene dos particularidades. Una, su foco, que son las relaciones comerciales, a diferencia de lo que puede pasar en el caso del Banco Mundial o el FMI, que son entidades más relacionadas con lo financiero, y eh, y el segundo punto se me acaba de olvidar, disculpen. Ah, no, el segundo ya la me acuerdo. Además de que toca el tema comercial, ¿cómo toca el tema comercial? Uno podría pensar, bueno, también tenemos en Naciones Unidas UNCTAD, que es la parte de Naciones Unidas, la Conferencia que ve Comercio y Desarrollo, ¿no? Pero claro, la particularidad de la OMC es que además de dirigirse al tema comercial, se dirige desde el punto de vista de la negociación de reglas. Y eso es lo que la hace bastante particular. Eh, Desde ese punto de vista, si uno pudiera pensar en un objetivo general que pudiera tener la OMC, de alguna forma podría ser el generar un marco regulatorio a nivel multilateral. La OMC está compuesta por 164 economías miembros y de hecho ahora pronto vamos a recibir dos más, Timor del Este y Comoros, que serán 166, o sea, prácticamente todas las economías de mercado a nivel internacional. Y de alguna forma lo que se quiere es generar reglas que hagan más fluido el comercio entre todas estas economías, es decir, al final del día el comercio mundial. Eh, Adelante, adelante, recién estaba empezando. Eh, la, la OMC toca diferentes temáticas. Aquí toca diferentes temáticas a partir de distintos comités. Comités que muchos de ellos son, por ejemplo, sectoriales. El Comité de Agricultura, que vela por las reglas respecto al comercio agrícola y los subsidios agrícolas. Tenemos el Comité de Reglas, que ahora mismo está lidiando con los temas relacionados con la pesca. Tenemos comités de medidas sanitarias y fitosanitarias para los aspectos técnicos, fundamentalmente en el comercio de alimentos. Tenemos comités de acuerdos regionales, comités de medidas antidumping. Es decir, de alguna forma, la organización mediante distintos comités trata de dirigir este trabajo que tiene de generar este conjunto de reglas para promover el comercio internacional, hacerlo a través de comités que tienen un carácter o bien sectorial o bien respecto a ciertas temáticas que son tienen que ver con ciertos tipos de medidas comerciales, como puede ser las salvaguardias o los obstáculos técnicos al comercio. Esos comités trabajan regularmente, muchos de ellos se reúnen cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, para algunos de ellos avanzar en las negociaciones, es decir, poder generar nuevas reglas o reformar las reglas que ya existen, como sucede, por ejemplo, con el Comité de Agricultura Sesión Especial,
Pero otros comités, realmente, yo sé si el micrófono, pero no, Es que están abiertos los micrófonos. hay uno no, pueden no, hablar. Gracias. Pero como les decía, entonces estos comités, algunos de ellos se dedican a avanzar en la generación de nuevas reglas o reformar las que ya existen, pero hay otros comités que de alguna forma supervisan el funcionamiento o el cumplimiento de las reglas. Por ejemplo, si pensamos en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, lo que se hace en ese comité es presentar fundamentalmente las notificaciones de nuevas medidas de los países para que se respeta el principio de transparencia y el resto puede decir, mira, a mí que me digas que esto tiene que tener tal forma, no me parece que esté justificado en ciencia, entonces esto necesito que lo analicemos, que lo discutamos. Entonces yo diría que los comités fundamentalmente tienen esas dos funciones, algunos de ellos regulatorias y algunos funciones más de monitoreo, de hecho se denomina de esa manera monitoreo del cumplimiento de reglas. Entonces, esas son dos de las funciones principales de la OMC. Por una parte, la función de negociación, la función regulatoria, la generación de nuevas reglas y avanzar en las que ya existen. Y por otra parte, tiene una función de monitoreo para observar que se están cumpliendo las reglas existentes. Ahora, hay una función adicional que es de alguna forma lo que le llaman como los dientes de la organización, porque de alguna manera, bueno, no solo la discusión y la notificación nos sirve para monitorear que las reglas se cumplen, a veces tenemos que ir más allá y realmente hay países que piensan que otros no están cumpliendo derechamente y hay una suerte, y esto a Estados Unidos no le gustaría usar esta palabra, pero una suerte de tribunal en la OMC, que es el órgano de solución de diferencias, que cuando ya llegamos a un nivel en el cual realmente hay un convencimiento de que hay un incumplimiento, un país determinado, custodiado por otro, puede, entre comillas, acusar o hacerlo ver y comienza un proceso de análisis de la situación, que tiene una primera etapa de panel, después un órgano de apelación, que ahora mismo está muy activo, después vamos a hablar de eso, para poder revisar el caso. Entonces, de alguna manera, la organización genera reglas, las supervisa mediante los comités también, y en los casos ya más complicados, en los cuales haya un convencimiento de que hay un cierto incumplimiento, se puede llegar a este órgano de solución de diferencias. Hay una función adicional que a veces pasa un poco desapercibida, pero que creo que está ganando una importancia incremental, que es lo que se le llama la función deliberativa. La función deliberativa sería la discusión que no tiene por qué desencadenar en generar nuevas reglas. Es decir, por ejemplo, pensamos que es interesante hablar de comercio y empoderamiento de las mujeres, pero sin un afán de la generación de nuevas reglas, sino de intercambiar experiencias, por ejemplo, o ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces, esa también es una función importante de la organización, pero que a veces es difícil llevarla a cabo porque como el foco de la organización es la generación de reglas, es difícil que los miembros confíen en que puede haber conversación sin que eso vaya a desencadenar en la generación de reglas a mediano plazo. Pero es otra de las funciones de la organización que yo creo que incrementalmente está presente, sobre todo con la organización tratando de adaptarse a los retos internacionales como cambio climático, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Eso respecto a sus funciones. Como les dije, esas funciones se llevan a cabo fundamentalmente a través de los comités, pero no solo. Hay otros dos órganos decisores que están por encima de los comités. Uno sería el Consejo General, que es cuando los embajadores nos juntamos, que sucede como una vez cada 2 o 3 meses, que sube un poquito el nivel de la posible toma de decisiones. Y ya el siguiente escalón es lo que va a pasar en febrero, que es la conferencia ministerial. La conferencia ministerial es cuando se reúnen los ministros de comercio o equivalentes de todos los países miembros para poder generar nuevos mandatos para la organización, para poder adoptar nuevos acuerdos para la organización,
para poder mandatar programas de trabajo. Es decir, de alguna forma, tanto el visto bueno final a las negociaciones, a las nuevas reglas o a la reforma de las reglas existentes, como la generación de cambios más sustantivos en qué estamos trabajando, sucede en las conferencias ministeriales. Y por eso son tan importantes. Ahora, evidentemente, cuando los ministros llegan a las conferencias ministeriales, no es que lleguen a una mesa donde no hay nada, sino que el trabajo que hacemos entre las conferencias ministeriales, la idea es generar los documentos y generar las potenciales decisiones que los ministros van a tomar. Obviamente, durante esa semana que están juntos, hay mucha negociación, hay mucho drama, es una olimpiada del drama, entonces hay mucho suspense y hay veces que hay cosas que están armadas y que no resultan y se vuelve a foja cero, hay veces que se llega a resultado intermedio y hay veces que hay acuerdos que sí se aceptan, pero el insumo para esa reunión, a pesar de que esa reunión tiene su proceso de negociación en sí, el insumo es el trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de los 2 años normalmente que hay entre conferencias, tanto en los comités de negociación, que se reúnen como les dice cada mes, 2 meses, 3 meses, como en el Consejo General, en la reunión, digamos, a nivel de los embajadores. Entonces, eso para contextualizar el por qué la OMC está transitando hacia un momento muy relevante, que es la próxima conferencia ministerial. Esa próxima conferencia ministerial va a suceder en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, ahora a finales de febrero, del 26 al 29. Yo creo que se va a alargar un poco, bueno, se supone que por ahí, del 26 al 29 de febrero. Y esa... Pero ahí, para los chicos me da pena que estén... Entonces está viendo paradas. Sí, sí, sí. No hay sillas aquí afuera. O en las... No, no, la María José ya pidió. Bueno, por lo menos yo no estoy hecho ahí si quieren. Ya, Que se sienten en la silla. En la mesa, perdón. Entonces, como les decía, se viene ese momento crucial para la organización, porque como les comentaba, ese es el momento en el cual, usando una expresión absolutamente chilena y muy, digamos, mundana, pero es cuando se corta el queque, básicamente. Entonces, en ese sentido, estamos en las semanas previas a esa conferencia ministerial, lo cual conlleva una locura general en Ginebra en este momento y una cantidad de reuniones absolutamente gigante, porque el objetivo político finalmente de las conferencias ministeriales es que existan resultados. O sea, que de verdad se genere lo que se llama un paquete, es decir, un paquete de decisiones, ojalá con algún nuevo acuerdo, ojalá con programas de trabajo que traten de abordar ciertas cosas, ojalá con un documento de salida conjunto que marque ciertas prioridades para la organización. Entonces, lo que se desea es que exista un paquete con elementos de distinto nivel que marque hacia dónde va a continuar la organización a futuro y también, por supuesto, haya acuerdos o renovaciones de ciertos acuerdos que sean impactantes para cómo se realiza el comercio internacional. Lo cual es sumamente complejo, por varias razones. Una, porque la Organización Mundial de Comercio, a pesar que el Acuerdo de Marrakech contempla la posibilidad de voto, pero la Organización Mundial de Comercio funciona por consenso. No es un organismo en el cual se vote. Si uno observa el Acuerdo de Marrakech, existe la posibilidad de gatillarlo, pero nunca se ha hecho. Por tanto, no se va a hacer en el corto o mediano plazo probablemente. Entonces, es una organización que funciona por consenso, lo cual quiere decir que basta con que uno de los 164 miembros exprese su oposición a que algo suceda para que ese algo no pueda suceder. Entonces, es sumamente complejo desde ese punto de vista. No obstante, obviamente, el consenso lo que garantiza es que la voz de todos es relevante. Porque con que uno diga, a mí no me parece, ya la decisión no se puede tomar. Entonces, evidentemente tiene una razón de ser, pero ralentiza las decisiones, pero de alguna forma también las valida, porque son tomadas por consenso.
Y por otro lado, está también el principio single undertaking, que quiere decir que los paquetes de negociación, los paquetes que surgen de las conferencias ministeriales, no se pueden tomar parcialmente. O sea, Chile no puede decir, bueno, de todo lo que se habló en esta ministerial, a mí me gusta pesca y me gusta también la decisión sobre seguridad alimentaria, pero el resto lo voy a desconocer. No, todos tienen que hacer propias todas las decisiones del paquete que emerge de la conferencia ministerial. Entonces, imaginen el rompecabezas que significa poder alinear esa cantidad de intereses en un paquete con elementos sustantivos significativos para el comercio internacional y para la organización, que todos estén dispuestos a tomar. O sea, es sumamente complejo. La última conferencia ministerial fue en Ginebra, iba a ser en Kazajstán, pero por COVID y distintas razones no fue allá, fue en Ginebra, en junio del 2022. Y se consideró una conferencia bastante exitosa, después de otras que, bueno, yo ahí tengo que calificar que Buenos Aires no fue exitoso, yo creo que sí, sí lo fue, pero bueno. Pero esta conferencia ministerial se califica como exitosa, la que hubo en Ginebra hace 2 años, menos 2 años, porque hubo un paquete con distintos elementos significativos e incluso un nuevo acuerdo, que es el acuerdo de subsidios a la pesca, que es un acuerdo que limita, bueno, en lo que se negoció en Ginebra hasta 2022, cuando se adoptó, hasta mediados de 2022, limita los subsidios a la pesca ilegal, y ahora estamos negociando el ir un poquitito más allá con otros elementos ambientalmente que son súper relevantes. Pero ya obtener ese acuerdo que se había estado negociando por más de 20 años y obtener, aunque fuera una parte de ese acuerdo, es de una relevancia extremadamente grande. Entonces, si bien hay otros tipos de decisiones que son importantes, siempre, evidentemente, políticamente lo más esperado es que existan nuevos acuerdos o reformas de los acuerdos existentes. También en la última conferencia ministerial hubo otras decisiones relevantes, como un programa de trabajo respecto a la inseguridad alimentaria para los países importadores netos, bueno, también la decisión sobre el waiver para las vacunas, en el caso de las vacunas del COVID, un waiver a la propiedad intelectual, también otras decisiones relevantes, por ejemplo, se extendió la moratoria a los aranceles a las transmisiones electrónicas. O sea, igual un paquete con distintos elementos, pero por supuesto la existencia de un acuerdo nuevo dentro de ese paquete, después de 20 años de negociación sobre los subsidios a la pesca, en el comité de reglas, era el gran titular. Entonces, ¿qué es lo que se busca políticamente en la siguiente ministerial? Ojalá repetir algo así. Es fácil, ¿no? Es súper difícil que lo logremos, pero se busca repetir algo de esa medida, un paquete que tenga elementos que sean de verdad significativos y algo que incluso sea algún nuevo acuerdo para la organización. Yéndome a qué esperamos para Abu Dhabi o qué es lo que hemos estado trabajando en la expectativa de Abu Dhabi. Bueno, por un lado, hay muchos que denominan que la próxima conferencia ministerial en Abu Dhabi va a ser la conferencia de la reforma. Uno de los mandatos que emergió de la conferencia ministerial 12 en Ginebra fue la reforma de la OMS, es decir, revisar sus 3 pilares de funcionamiento y ver cómo poder avanzar en ellos. Y de nuevo, les recuerdo, los 3 pilares son las negociaciones, y ahí lo que se está buscando es poder hacer más eficientes esas negociaciones y más efectivas, porque es verdad que cuando uno está adentro dice, bueno, es normal que demoremos muchos años en ciertas cosas, pero hacia afuera es bien chocante. O sea, que haya decisiones que demoren décadas. Entonces, buscar la manera de poder hacer más eficientes y más efectivas las negociaciones. Por otro lado, también, dentro de esta idea de que esta sea la ministerial de la reforma, se ha estado avanzando en la función de monitoreo a través de un proceso que se llama Reforming by Doing, que es que los comités analicen cómo funcionan para poder ver cómo podrían mejorar, cómo podrían ser más inclusivos de los países en desarrollo, de los países menos adelantados, cómo poder tener información más transparente, cómo poder hacer mejor uso de las reuniones, es decir, el día a día de la organización. Y ahí hay bastante avanzado, ahí sí se ha logrado mucho avance que yo creo que se reconocerá en la ministerial.
Luego, en el caso de las deliberaciones, que va siempre en conjunto con el monitoreo, pero bueno, si lo queremos separar de la función deliberativa, esta es más compleja, porque como les comentaba, a pesar de que se entiende que en la organización puede haber conversaciones y discusiones que no necesariamente tienen que traducirse en reglas, no todos lo ven así. Entonces, hay muchos que no lo ven tan así y que piensan que las conversaciones van a ir dirigiéndose hacia la generación en el mediano plazo de nuevas reglas. Entonces, son muy cuidadosos en qué es lo que se conversa, incluso muy cuidadosos en qué es lo que estudia la organización. Porque la organización tiene un departamento, una división de estudios económicos, incluso qué es lo que se está estudiando ahí. Porque dentro del concepto de que esta es una organización que su core es la negociación, por tanto, las conversaciones podrían dirigirse hacia nuevos temas y ese nuevo tema me acomoda, no me acomoda, etcétera. Entonces, eso a veces, yo creo, en mi opinión, ha conllevado unas dificultades adicionales a poder conversar más de ciertos temas que son tremendamente contingentes, como el cambio climático, como la inclusividad del comercio, como, por ejemplo, las políticas industriales, es decir, temas que pueden ser muy interesantes, pero siempre está ese como, pero bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va este tema? Entonces, lo que se quiere es reafirmar esa función deliberativa y de hecho, el primer día de la conferencia ministerial va a tener una tarde completa sobre comercio y cambio climático, sobre comercio e inclusividad, de alguna forma para decir también la organización puede conversar los temas, no necesariamente con un fin negociador siempre. Y el otro pilar de la reforma es la reforma del órgano de solución de diferencias, que me voy a detener un poquitito más, porque esto es un tema especialmente interesante. Como les decía, el órgano de solución de diferencias, de alguna forma, los dientes de la organización. Es de alguna forma como garantizamos que los acuerdos son enforzables, o sea que de verdad tienes que rendir cuentas si no estás cumpliendo con los principios de los acuerdos como país. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace ya varios años, 3, 4 años atrás, había que renovar los miembros de la segunda etapa del órgano de solución de diferencias, que es lo que se llama el órgano de apelación. Y uno de los miembros de la OMC se opuso a esa renovación y eso conllevó un impasse en el cual, si bien el órgano de solución de diferencias sigue funcionando, y su primera etapa, que son los paneles expertos que revisan los casos, eso sigue funcionando tal cual. Cuando no me gusta lo que el panel experto ha dicho, apelo y apelo al vacío, porque el órgano de apelación no está funcionando. Entonces, al no estar funcionando, yo apelo y sé que ahí va a quedar. Entonces, eso hace que evidentemente sea muy... O sea, realmente no podemos decir que está funcionando el órgano de solución de diferencias, porque en cuanto veo que lo que la visión que tiene o lo que concluye el panel no me conviene, apelo al vacío, ya queda ahí años, 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 realmente no se llega a una solución. Entonces, eso está sucediendo desde hace varios años atrás y se inició un proceso de diálogo para poder buscar maneras de reformar el órgano de solución de diferencias con dos objetivos. Un objetivo más estructural, diciendo, bueno, es probable que podamos encontrar elementos de mejora, tanto hagamos este ejercicio, pero un objetivo también más político de quizá con esto podemos convencer a ese miembro que está oponiéndose a la renovación del órgano de apelación, si es que dentro de lo que pensamos renovar o reformular del órgano de solución de diferencia, las preocupaciones que ellos tienen se ven satisfechas, o al menos razonablemente satisfechas. Esas conversaciones están siendo muy intensas, había reuniones prácticamente casi semanales, de ahora mismo un grupo informal que está liderado por el representante alterno de Guatemala, pero en el cual participan prácticamente todos los miembros de la OMC, y incluso existe un documento de más de 80 páginas con ideas de posibles reformas al órgano de solución de diferencias, y es muy probable que ese documento va a ser presentado en la conferencia ministerial, un ejercicio de stock taking, pero está la duda de si eso políticamente será suficiente o no para
para superar el impasse del órgano de apelación o de quienes están, digamos, no queriendo nombrar nuevos miembros del órgano de apelación. Entonces, esos elementos son muy relevantes de cara a la próxima conferencia ministerial, que como les digo, en general, hay quienes ya la denominan la conferencia de la reforma. Entonces, los 3 pilares van a ser observados y se va a tomar stock y a continuar el trabajo que hemos ido haciendo en esos 3 pilares. Ahora, no es lo único de cara a la conferencia ministerial. Hay otros temas en los cuales hemos estado negociando intensamente de cara a la conferencia. El primero son las negociaciones de agricultura. Esas negociaciones existen desde que existe la OMC, llevan 25 años, y cuando surge la OMC en el año 1995, uno de sus acuerdos es el Acuerdo sobre Agricultura, un acuerdo que de alguna forma tiene la relevancia, bueno, tiene relevancia en muchos sentidos, pero bajo mi punto de vista, tiene su mayor relevancia en un tema narrativo, porque hasta el momento la agricultura se entendía como un sector un poco fuera de las normas del comercio internacional. Un sector como, se habla incluso de la exclusión agrícola, la agricultura y el comercio agrícola son otra cosa, son distintos. Sin embargo, que la OMC los incorpora a la agricultura con el Acuerdo sobre Agricultura, da a entender que la agricultura no es algo distinto. Es un sector comercial con exportaciones y demás más, con particularidades evidentemente, porque los alimentos son básicos para la vida de las personas, pero es un sector que también se debe regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que surge la propia OMC, se acepta el Acuerdo sobre Agricultura, pero paralelamente con el entendido de la necesidad de reformarlo y de seguir negociándolo. Entonces, se acepta pero con un pero, ¿ok? Pero vamos a seguir estudiándolo, negociándolo, para reformarlo con el fin de que sea, en teoría, con el objetivo de que fuera más beneficioso para los países en desarrollo. Y ese es como un poco el germen de la ronda de Doha. ¿Qué es lo que pasa? Que no se han llegado a decisiones sustantivas durante estos 25 años. Tenemos elementos, por ejemplo, hubo decisiones sobre las exportaciones agrícolas, los subsidios a las exportaciones agrícolas en la conferencia de Nairobi, si no me equivoco, pero sí, hubo ese avance, pero realmente fue algo puntual, algo parcial, pero no se ha logrado una reforma integral del acuerdo, sobre todo en su punto más delicado, que son las ayudas internas a la producción, los subsidios a la producción. ¿Lo vamos a lograr en la ministerial? Está difícil. Se ha negociado muy arduamente en este año y medio. Hay muchas propuestas interesantes sobre la mesa. Hay papers muy interesantes en los distintos pilares de negociación, que no son solo las ayudas internas, hay otros. Pero es un tema muy sensible, muy complejo y con muchos grupos negociadores, y que o se llega a una solución que integre todos los aspectos o es muy difícil una solución parcial de nuevo. Entonces, realmente yo creo que lo que se puede augurar ahí de cara a la conferencia ministerial es reafirmar los mandatos de tener una negociación comprensiva sobre agricultura con miras a la conferencia ministerial 14 que va a ser en Camerún. Entonces, y poder tener resultados ya en Camerún. Reafirmar los mandatos y también reconocer las propuestas que ya están en la mesa para no partir foja cero cuando volvamos en marzo después de la ministerial. Eso es lo que yo auguro, pero yo no tengo bola de cristal, una vez me dio una sorpresa gigante, ojalá, y hay algo más. Hay urgencia igual en la agricultura, porque la agricultura está muy ligada a la seguridad alimentaria, entonces igual hay un sentido de urgencia. Otro de los temas importantes de cara a la ministerial es que, como les comentaba antes, en la ministerial de Ginebra, la ministerial 12, hace algo menos de 2 años, se logró el acuerdo sobre subsidios a la pesca, que limita los subsidios a la pesca ilícita. No obstante, ese no era el único objetivo, sino que también se quiere limitar los subsidios, los incentivos a la pesca o los subsidios que incentivan la sobrepesca y la sobrecapacidad. Es decir, la pesca que es dañina desde el punto de vista medioambiental. Esa pata
estaba incorporada en Ginebra en el 2022, pero hubo que sacarla de la negociación porque se necesitaba mucha más conversación. Entonces se prefirió salvar lo que ya estaba en firme, que era la parte de los subsidios a la pesca ilícita, con el mandato de seguir negociando la segunda pata del acuerdo, que son los subsidios a la sobrepesca y sobrecapacidad, que tienen este carácter fuertemente ambiental. Esto es muy importante porque este es el primer acuerdo de la OMC que en su sentido, en su ser, tiene el tema medioambiental. Porque al final del día, el querer restringir la pesca ilícita, la sobrepesca, la sobrecapacidad, tiene un espíritu ambiental, de reconocimiento de los recursos pesqueros como un recurso natural finito que hay que proteger. Entonces, este es el primer acuerdo de la OMC que en su alma, digamos, en su sentido, en su porqué, tiene el tema ambiental, lo cual es algo bien relevante para la organización. Y ahora estamos negociando esta segunda ola, esta segunda parte, y la negociación está siendo bastante intensa. Nosotros tenemos buenas esperanzas, buenas expectativas de que ojalá logremos cerrar el texto para que lo tengan los ministros lo puedan adoptar durante la conferencia ministerial. No obstante, es también una negociación muy compleja, con muchos intereses alrededor, visiones muy distintas. Es difícil encontrar el equilibrio entre las disciplinas y el trato especial y diferenciado. Hay desconfianzas de una parte y otra respecto a esas dos patas. Tiene muchas excepciones que unos y otros miran con desconfianza, en fin. Pero hay un trabajo muy intenso y que yo creo que al menos, incluso si no se es exitoso en la ministerial, se podrá decir que se ha hecho todo lo posible y que hay mucho trabajo avanzado para continuarlo. Entonces, por lo menos por ahí. Hay otro tema importante en la ministerial, es que la primera parte del acuerdo de pesca, para que entre en vigor, tiene que ser ratificado por 2/3 de los miembros de la OMC. Hoy en día, 2/3 de los miembros de la OMC son aproximadamente unos 110 por ahí. Hoy en día hay como unas 59 ratificaciones. Entonces, otro de los objetivos que se tiene para la ministerial es poder mostrar que ese acuerdo ya entra en vigor porque ha sido ratificado por 2/3. Está lenta la cosa, pero bueno, la directora general ha trabajado muchísimo en esto políticamente y yo creo que ella, si alguien se la puede, es ella. Entonces tengo confianza que ojalá eso se logre. Chile ha ratificado, por si acaso. Como de los PPC3 países latinoamericanos que hemos ratificado junto con Perú y Cuba. ¿Qué más? Temas un poquitito ya más chicos, pero no por eso menos importantes. Les he hablado de reforma, les he hablado de agricultura, de pesca. Otra discusión hacia la ministerial es la nueva extensión de la moratoria a los aranceles al comercio electrónico. Este es un tema con el que en la ministerial anterior se consiguió una extensión hasta esta nueva ministerial, pero lo que algunos queremos es que exista ya una extensión para siempre, porque de alguna forma eso le da predictibilidad también a las empresas. En el caso de Chile, hemos visto en distintos estudios que se han hecho y demás que sobre todo son pequeñas empresas las que están más involucradas en esto, muchas que se dedican al comercio de servicios, y ahí la discusión está en, por un lado, estamos los que pensamos que esta moratoria a esos aranceles, a las transmisiones electrónicas, conlleva crecimiento al final del día, porque es bueno para la predictabilidad de las empresas, pero por otro lado, hay otros que tienen una postura que es súper comprensible, que piensan que están perdiendo ingresos fiscales, porque están en una moratoria a un arancel que podrían estar cobrando. Entonces ahí está un poquito la pugna, digamos, de las dos visiones. De nuevo, con la bola de cristal un poco, yo creo que veo difícil, pero nosotros lo vamos a intentar de impulsar lo máximo posible. Veo difícil quizá lograr la extensión ya definitiva, pero sí veo factible una extensión adicional hacia la CM14. O sea, lo veo factible. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto es un tema que por lo menos a Chile le interesa especialmente. Y es parte de lo que está haciendo la Organización en Comercio Electrónico, que no es tanto, pero hay algunos elementos interesantes como este. Y luego, bueno, vamos a tener la accesión de Comoros, de Timor del Este,
Son dos de los, creo, como veintena de países que están en ese proceso de accesión, de ser miembros. Y otro tema importante de discusión es que se está discutiendo la extensión del waiver de propiedad intelectual de las vacunas hacia los diagnósticos y los terapéuticos relacionados con el COVID. No obstante, es un tema que ha tenido altibajos, ha tenido momentos de mucho interés, ha tenido momentos que ha perdido un poquito de gas, sobre todo con este tema de la declaración del fin de la pandemia, pero hay muchos países en desarrollo que están realmente muy interesados porque ven que no solo es el COVID, sino cualquier pandemia que pudiera venir a futuro, tocar madera, pero bueno, por si acaso, cualquiera que pudiera venir a futuro, requeriría que las cadenas de suministro internacionales tuvieran una reacción más rápida. Entonces, es una discusión que está ahí, el extender ese waiver de propiedad intelectual también a diagnóstico terapéutico. Y bueno, como toda discusión dicotómica, que es un poco sí o no, son las más complejas, pero son las que más sorpresas pueden dar en una ministerial. Así que ahí vamos a ver cómo va la voluntad política. Y por último, un tema muy importante para nosotros es el tema de las negociaciones plurilaterales. Les comentaba antes que hay una cierta, digamos, preocupación por el grado de eficiencia, efectividad de la organización a la hora de negociar, que en mucho sentido tiene que ver con el tener que poner de acuerdo esa cantidad de intereses diversos que hay. Pero obviamente eso es el alma de la organización. La organización es una organización por consenso. En ese sentido, en la conferencia ministerial de Buenos Aires, y por eso digo que Buenos Aires a veces dicen que no fue tan exitoso, yo creo que tuvo elementos muy interesantes hacia adelante. En la conferencia ministerial de Buenos Aires se abren ciertos diálogos sobre ciertos temas que eran de interés de parte de la membresía, pero no de toda la membresía. Por ejemplo, el tema de la facilitación de las inversiones. En ese sentido, a partir de la Conferencia de Buenos Aires empiezan a funcionar estos grupos de trabajo plurilaterales, en los cuales son grupos abiertos, quien quiere puede estar, pero no hay una obligación de estar, sino que serían aquellos que están especialmente interesados en X temas. Y en temas que se entienden como temas novedosos, aunque cuando ahora les menciono algunos temas uno dice novedoso, no sé, pero es la mentalidad de la organización. Por ejemplo, hay un grupo informal sobre género y comercio, hay un grupo informal sobre micro, pequeñas y medianas empresas y comercio, hay un grupo informal sobre, o un diálogo, digamos, sobre medio ambiente y comercio, y luego hay 3 que surgieron como diálogos, pero terminaron siendo negociaciones, que son facilitación de inversiones para el desarrollo, comercio electrónico y regulación doméstica de servicios. Enfocándome en los 3 que son negociaciones, Chile es parte de todos estos 6 que les he dicho, es parte de los 3 que les he comentado que son negociaciones. La mayoría de los países latinoamericanos, de hecho, han estado muy participativos en lo plurilateral, como una manera de complementar el avance de la organización, no sustituir que funcione el Comité de Agricultura, que funcione el Comité de Subsidio a la Pesca, o el Comité de Reglas, mejor dicho, sino que complementarlo con temas que pueden no ser de interés de todos, pero que es interesante avanzar en ellos. Bueno, dicho esto, Chile ha participado en todos estos 6 grupos muy activamente, pero somos la presidencia, los chefs, los coordinadores, no se lo llamamos como quieran, de las negociaciones de facilitación de inversiones para el desarrollo. Esas negociaciones finalizaron sustantivamente en julio del año pasado y a nivel de ya, digamos, el acuerdo ya con su revisión legal, con sus disposiciones finales, etcétera, etcétera, o sea, el texto ya estabilizado por completo, lo tenemos desde noviembre del año pasado. Entonces, en la conferencia ministerial vamos a tener un evento al margen, un side event, porque es un tema plurilateral, entonces hay sensibilidades, en el cual los ministros de los países que participan, que son casi 120 ahora, casi 120 de 164, tenemos casi 3/4 de la membresía, se van a juntar y van a reconocer que ya hay un texto, que el acuerdo está listo,
van a hacerlo público, a la academia, al sector privado, a todo el que quiera conocerlo, por completo, porque igual hemos hecho mucha difusión, pero por completo, y van a manifestar su interés en que se incorpore en la arquitectura legal de la OMC. Y esto, un minuto para explicarlo, esto se ha negociado en la OMC, en las salas de la OMC, con los delegados de la OMC, etcétera, etcétera, pero no con todos en la sala, porque es plurilateral. Entonces, eso significa que no puede seguir el mismo carril para ser parte del acuerdo de Marrakech, de los acuerdos de la OMC, como el acuerdo de pesca, por ejemplo, que lo negociaron todos. No obstante, el acuerdo de Marrakech, su artículo 10.9, reconoce la existencia de los plurilaterales y la posibilidad de incorporarlos por consenso a la arquitectura legal de la OMC, que sean acuerdos de la OMC. Dificultad, que claro, acepten el consenso para la incorporación aquellos que no estuvieron sentados en la negociación. Más que nada, no porque las reglas del acuerdo les vayan a ser vinculantes, porque si no lo negociaron, no lo tienen por qué cumplir. Este acuerdo es para los 120 que los negociaron, no para más. Pero porque de alguna forma abre la puerta a otros plurilaterales en el futuro o a otra, o de alguna forma a un carril paralelo de negociación que de alguna manera en unos casos puede desequilibrar los equilibrios de poder que tenemos actualmente en la organización. Nosotros lo vemos de una forma bien contraria a eso, vemos que hay que avanzar lo más posible, hay que complementar en todas las maneras posibles el trabajo de la organización y vemos que un acuerdo que tiene casi 3/4 de la membresía interesada, un montón de países en desarrollo, etcétera, es un acuerdo que amerita el poder ser implementado en el futuro próximo como parte de los acuerdos de la OMC. Pero eso va a ser otro de los temas importantes para nosotros durante la ministerial, el ver hasta qué punto la ministerial es un hito para este nuevo acuerdo de facilitación de inversiones para el desarrollo, el cual además sería el primer acuerdo a nivel internacional, porque hasta ahora tenemos acuerdos a nivel regional, a nivel lateral, en inversiones. Entonces es un hito bastante relevante. Así que eso en general, sorry por aturullar con tanta cosa, pero ahí estamos ahí en muchas cosas en este momento. Me tendré que haber invitado en un momento más tranquilo que no, ya lo tengo que contar. Así que eso, bueno, comentarios, preguntas, lo que quieran, feliz de si puedo contestar, contestar. Si no, comentar lo que pueda. Muchas gracias, embajadora. Muy claro, profesora Fabiola, profesora. Yo voy a aprovechar a la profesora Rosa, muchísimas gracias, embajadora, por hacer este relato que es súper importante. Y obviamente, dada la ministerial, esta énfasis en la MBC, pero también quiero aprovechar tu experiencia ante la ONU, sobre todo esta relación no ONU-OMC. Y yo creo que es bien interesante cuando escuchaba hablar de los temas, ¿no? Uno percibe que muchas veces temas de propiedad intelectual que afloran en la OMC, pero que terminan en la OMC porque justamente no se quiere llegar a una negociación. Entonces, un poco escuchar de cómo observa esta relación entre los dos organismos internacionales en temas de propiedad intelectual, ¿no? Y cómo también eso acaba teniendo un cierto rol en el marco de las ministeriales, ¿no? Ese protagonismo de otros organismos internacionales en estos procesos negociadores. Y también aprovechar, y obviamente si tiene algún comentario, dado tu protagonismo en los temas de transferencia de tecnología, ¿no? Que también son trabajos interesantes, importantes muchas veces, ¿no? Si quiere comentar algún avance, algunos de los temas que están ahí en la mesa de los trabajos. Súper. Tomamos un par de preguntas. Claro, sí, así puedes comer un poco. Voy anotando, sí. Anotando mentalmente. Pero profesora Fiscalía y luego la Muchas gracias, diplomática Camila. Muchas gracias, embajadora, profesora. Comentaste sobre los lineamientos de distintas negociaciones, ¿cierto? A mí me gustaría saber cuáles son los principales lineamientos en materia de solución de diferencias. ¿Ah?
porque ahí cierto había una tendencia, no sé si todavía existe, en el sentido de suprimir el órgano de apelación. Hay una discusión con la discusión donde si lo judicializas más, si lo el esquema más que funcionó durante el PAC. Eso me gustaría saber, yo entiendo que hay cierta confidencialidad, pero los lineamientos generales, ¿no? ¿Cuáles son las posturas básicas de enfrentar esto que es en realidad un gran problema? Sí. Eso. Sí, muchas gracias, embajadora. Excelente todo. Tenía dos consultas. Primero, Como está el club de fans de la embajadora. Increíble, lo de llamar. primero, si es que esto hay alguna cosa operativa, si es que se necesita siempre un co-sponsor o de un tercero para llevar algún país al órgano de solución de controversias, esa es la primera. Y el segundo, corresponde al waiver de propiedad intelectual, eso tiene que ver con el Tratado Internacional de Pandemias. ¿Es como directa eso o es algo aparte? Y eso, un segundo. Y dentro de lo que se pueda hacer, permita compartir, sí que cuáles serían nuestras propiedades como país, que nos interesa que sí o sí tenga el paquete nuevo que se quiere probar. Muchas gracias. Bien. Yo creo que con esto ya... Pues, Sí, no, hay un repaso intenso. No, para nada, al revés. A ver, ¿cómo ordenarlo? Porque yo creo que aquí hay elementos que se relacionan entre ellos. A ver, parto con OMPI. Bueno, la misión de Chile ante la OMC también es misión ante la OMPI, UNTAD y el ITC. Entonces, yo creo que por ahí también la pregunta de la profesora Fabiola. En el caso de la relación entre la OMPI y la OMC, y otros organismos internacionales que están en Ginebra, la verdad que hay muchas instancias en las cuales estos otros organismos son observadores de ciertos comités. Entonces, yo diría que ese es un primer punto de partida, o sea, tienen de alguna forma, tienen una conexión o le hacen un seguimiento a los comités a comités de más interés para ellos, por supuesto, de la OMC. Por otro lado, también hay muchas instancias de seminarios, discusión, como es el foro público que se hace en septiembre, o distintas conversaciones que se dan a lo largo del tiempo. Ahora, por ejemplo, la próxima semana va a haber un tema de precios agrícolas y lo está organizando la FAO con la OMC. Entonces, hay distintas instancias, algunas más formales como la participación como observadores en comité y otras más informales como webinars, discusiones, etcétera, donde hay un trabajo en común. Yo diría que también que eso sea más intenso o menos, depende del tema, depende de la impronta de los distintos autoridades de los distintos organismos, pero se da. En el caso particular de la OMPI, hay dos hitos bien relevantes que se vienen este año. Va a haber, por primera vez en mucho tiempo, dos conferencias diplomáticas. Una sobre, los títulos son larguísimos, pero más o menos el titular del tema. Una sobre recursos genéticos y la otra va a ser sobre el tratado de marcas. Entonces, y eso se logró en la última asamblea, porque la OMPI también tiene asambleas anuales en las cuales llegan los ministros competentes, digamos, en el tema, y pero que en general se hacen en Ginebra, y ahí se tomó la decisión de hacer estas conferencias diplomáticas para avanzar en la negociación en esos dos temas. Ahora, las negociaciones de propiedad intelectual, bajo mi punto de vista, esto es una opinión totalmente personal, son de las más complicadas que hay. O sea, es un tema con un nivel de complejidad técnica, política, de voluntades, tremendo, o sea, enorme. Por eso yo creo que el haber conseguido el waiver de las vacunas en la última ministerial es un hito tan relevante porque es absolutamente complejísimo. O sea, son negociaciones muy complicadas y de hecho el Comité sobre Propiedad Intelectual de la OMC, el cual va a presidir Chile a partir de marzo próximo, es un comité que había estado muy inactivo hasta que empezó la discusión del tema del COVID y de las vacunas. Entonces, esto fue muy importante. En el contexto, como tú marcabas, de
de conversaciones más amplias, como es el tratado de pandemia, no obstante, no como parte integral del mismo, pero sí en el contexto de la necesidad de conversar eso a nivel internacional. Entonces, son conversaciones especialmente complejas, no solo en OMC, sino en OMPI también. En OMPI el avance de las discusiones, de las negociaciones también bien pausado algunas veces. Y en ese sentido también en temas que van por esa misma línea, nosotros este año tuvimos la presidencia del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia tecnológica. Para mí ese es un tema bien interesante porque realmente el comercio se asienta en la competitividad se asienta en la productividad se asienta en recursos humanos y calidad del capital y la tecnología. Por tanto, es esencial esa discusión. Pero el grupo de trabajo no tiene un afán negociador. El grupo de trabajo es un grupo más bien de diálogo. No obstante, este año, con mucho conversación con unos y con otros, hemos podido tener 3 propuestas sobre la mesa, 3 papers, cosa que no sucedía hacía más de una década, en los cuales hay distintos enfoques respecto del tema. Por un lado, hay un enfoque que tiene que ver con la necesidad de la transferencia tecnológica en el marco de la transición hacia economías más verdes. Luego hay otro paper que trata de extraer lecciones de lo que pasó con el COVID sobre licencias voluntarias. En fin, no convergen al 100%, pero el grupo ahora tiene elementos sobre la mesa para continuar la discusión. Pero es un tema, igual que propiedad intelectual, tremendamente sensible, políticamente tremendamente sensible. Ustedes saben que en la OMC los países se autocategorizan en si son países en desarrollo o países desarrollados, entonces también muchas veces está por debajo la competencia entre países que en la OMC son países en desarrollo, otros que son desarrollados y los intereses entre ellos. Entonces, en estos temas se ve especialmente. Y ya, de Weber, OMPI, grupo, el órgano de solución de diferencias, el órgano de apelación y demás. El proceso que se ha llevado a cabo, estas conversaciones informales que se han ido llevando a cabo, han ido levantando otros temas más allá de solamente el funcionamiento del órgano de apelación. Temas, por ejemplo, como la accesibilidad para los países en desarrollo menos adelantados al mecanismo. Porque muy a menudo los países menos adelantados decían, incluso si el órgano de solución de diferencias funciona perfectamente, esto para nosotros es difícil acceder. Y realmente cuando uno ve los números de disputas y demás, se da cuenta que eso es una realidad. Entonces, dentro de la conversación, el punto positivo que yo le veo que ha tenido también es que de alguna forma ha obligado a reflexionar acerca de ciertos elementos que pueden mejorar el sistema. No obstante, por supuesto, el fin último de la conversación es lograr que el órgano vuelva a funcionar. Y ahí hay distintas visiones. Ahí hay una gran cantidad de delegaciones que defienden el two-tiers approach, o sea que esto tiene que tener 2 instancias, en todo caso, y hay otras que creen que es demasiado judicializado, especialmente en lo que tiene que ver con el órgano de apelación. La conversación sobre el órgano de apelación y cómo se va a reformular dentro de la conversación sobre la reforma del órgano de solución de diferencia es la que todavía se está llevando a cabo. Y el capítulo de la cosa que todavía está conversándose porque existen estas 2 visiones bastante marcadas y que es difícil ver dónde llegar a un punto medio y que además tienen implicancias políticas bastante importantes. Pero esa realidad que tú mencionas, eso sigue estando ahí. O sea, hay delegaciones, hay emisiones, hay gobiernos que piensan que es muy judicializado y que el órgano de apelación debiera o desaparecer o reformularse muy profundamente, y hay otros que, sin embargo, defienden la aproximación de los dos patas, digamos, las 2 instancias. Y respecto a Chile, bueno, nosotros hay varios temas que para nosotros son muy relevantes. Estamos, por supuesto, mucho con la mirada con el tema del acuerdo de facilitación de inversiones. Valga la redundancia, hemos invertido mucho tiempo en ello.
Por otro lado, también para nosotros son muy relevantes las negociaciones de pesca. Chile es un país que tiene una cuota pesquera de más del 2%, por tanto es uno de los principales países pesqueros del mundo, pero no subsidia prácticamente y además tiene una preocupación muy grande por la calidad ambiental o la conservación ambiental de los océanos. Entonces, para nosotros las negociaciones de pesca son muy importantes. Agricultura también, pero vemos que es probable que se llegue más a reafirmar y el camino hacia adelante que a... Pero bueno, veamos qué pasa. Pero agricultura también es otra de las negociaciones relevantes. Y el tema de la moratoria de las transmisiones electrónicas también es una de nuestras prioridades. Ojalá lograr una extensión definitiva. Y bueno, también estamos trabajando mucho en el documento de salida, que es un documento más declarativo, pero que igual es bien relevante, el documento de salida que suscriben los ministros, y ahí estamos trabajando mucho en intentar que se incorpore lenguaje de inclusividad, es decir, lenguaje respecto a mujeres y comercio, y lenguaje respecto a micro y pequeñas empresas y comercio. Tenemos propuestas en ese sentido. Yo diría que esos son como los temas principales en los que estamos más involucrados. A ver, que obviamente solución de diferencia, etcétera, pero más de... Fernando Sosa, y luego Federico Rojas. ¿Tienes agua? Bueno, Podrían pasar agua, por favor. gracias, David. Quería preguntar por el tema de propiedad intelectual, sobre política industrial. ¿Cómo se ve un poco la perspectiva? Porque hay las instituciones como el espacio político que tienen los países, digamos, por ejemplo, como muy bien dice, los países autoclasificados en la OMC, Singapur, que es un país pobre de la OMC. Entonces, ¿cómo se ve el desarrollo? Pero otra vez, ¿cómo se ve la perspectiva? Porque al final la política industrial la tenemos dando, o sea, por lo tanto, subsidios, excepción de exportación, la hacen los países avanzados. Y nuestro alumno más aventajado de Indonesia, que la Unión Europea, bueno, Estados Unidos también lo tiene amenazado, Chile es el alumno más oriente que no hace nada, pero también puede hacer subsidios bajo la cláusula mínima, pero no lo hacemos. ¿Qué paso se ve ahí? Súper. Bueno, sí, ya voy a tocar. Una pregunta más de percepción. En los últimos años, con la discusión sobre la crisis del orden liberal internacional, me acuerdo que John Mearsheimer había dicho que vamos hacia un orden más fragmentado en donde las instituciones van a ser cada vez más delicadas, como van a haber menos reglas y el plurilateralismo o los órdenes regionales van a copar un poco la densidad de las regulaciones generales justamente por la incapacidad de las instituciones de avanzar, tipo el estancamiento. ¿Cómo ven que opera el plurilateralismo en esa dirección? ¿Cómo lo ves más a mediano plazo el estado general de la institución? Ya. Si coincide con eso o no. Son muy buenas preguntas. Sobre la política industrial, pues ese tema realmente extremadamente interesante. Mira, hay un interés por parte de bastante de la membresía de discutir más respecto a política industrial en la OMC. Es una discusión que estaba años atrás y dejó de estar. Hay dos puntos de vista que un poco tú los mencionaste. Hay una parte de países que, sobre todo países en desarrollo, que lo que están es de alguna forma pidiendo un mayor espacio de política, incluso que se pueda analizar las reglas existentes para ver cómo poder matizarlas de manera tal de tener mayor espacio de política para su industrialización. Y ahí entra, por ejemplo, temas de transferencia tecnológica y otros. Y hay otro grupo de países que lo que quiere es que se pueda avanzar en... no es revisar la palabra, pero en considerar el OMC de mayor medida, en mayor medida la discusión sobre los subsidios industriales.
En realidad son dos cosas bastante distintas entre ellas, o sea, porque todo es política industrial, pero los dos enfoques son bastante distintos, pero caen dentro de una discusión con el mismo titular. Uno de los temas que se está conversando actualmente es si, dado que estamos en el proceso de reforma de la OMC, si dentro de la función deliberativa, de tratar de que la función deliberativa sea un poquitito más sistemática y fluida, incorporar entre otros temas el tema de la política industrial. Tanto con la pata del policy space como con la pata de los subsidios industriales. Y creo que, de nuevo, con percepción, lo que percibo, porque uno lo sabe, que hay una cierta masa crítica para pensar que el tema puede ir avanzando, pero, como te digo, por ahora a un nivel deliberativo, en todo caso, si es que. Ahora, ese tema tiene igual también otro grupo que le complica, por diferentes razones. A algunos les complica porque sienten que cuando se habla de política industrial se va a terminar hablando de las empresas apoyadas por el Estado. Y eso es un tema complejo para algunos países. Entonces, prefieren no abrir siquiera la conversación. Entonces, de nuevo, la función deliberativa muchas veces trae que, si bien es discusión, pero de alguna forma, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y desde qué punto de vista? ¿Y cómo va a ir avanzando? Y ponemos un poco a vaticinar. Entonces, hay una cierta oposición también a deliberar más al respecto, pero hay elementos desde el policy space a la observación de los subsidios industriales que generan un interés cierto. Bueno, y otro punto es que hay países que dicen que no quieren empezar la conversación sobre subsidios industriales hasta que no se acabe la discusión sobre ayudas internas a la agricultura. Entonces, que ¿cómo vamos a abrir esa caja si no tenemos resuelto las ayudas internas agrícolas? Entonces, que va a desviar la atención. Ahí está la cosa, un poquito las distintas visiones. Y sobre el tema de la fragmentación. Efectivamente, yo creo que de las amenazas que existe hoy día es la fragmentación del sistema multilateral. Pero yo no creo que esa fragmentación sea por los plurilaterales. Personalmente pienso que los plurilaterales sí son realizados bajo ciertas condiciones y de cierta manera, y ahí recomiendo el último paper del profesor Martin Smith me parece que Wall Street Journal, uno de estos bien relevantes, que él de alguna forma hace una revisión respecto de los elementos que un plurilateral debiera tener para ser una contribución. Entonces, yo creo que decir que la existencia de negociaciones plurilaterales en la OMC es que algunos lo comentan, que es lo que está conduciendo a la fragmentación del multilateralismo, creo que es una cosa muy exagerada. Porque de alguna forma, desde el otro punto de vista, tú tienes una organización que le está costando mucho avanzar en hacer reglas, mucho. Y los plurilaterales, de alguna manera, y bajo ciertas condiciones, porque siempre su incorporación va a tener que pasar por consenso. Si esto no va a poder desconocer el acuerdo de Marrakech, al menos lo que ocasionan es que permiten que la organización también dé amparo a negociaciones en temas de interés para grupos, ojalá con una masa crítica suficiente, en temas pro desarrollo. Ahí el profesor Martin Smith hace como una contabilidad de cuáles podrían ser esos elementos. Entonces, observando ciertas condiciones, para mí se cae el argumento de que esto conlleva la fragmentación. Porque lo que más puede fragmentar es una organización que tenga muchas dificultades en hacer reglas, en temas que son importantes para muchos, y que no sea capaz de responder a eso, y que se desprestigie con ello, y que al final la gente ¿dónde va a negociar? En los regionales y en los bilaterales. ¿Tú con quién negocias en un regional bilateral? Con el que te interesa. Por tanto, un montón de países van a quedar fuera de cualquier negociación comercial internacional. Entonces, tú me pones en una balanza, creo que bajo ciertas condiciones esto, al revés, trata de enriquecer a la organización. No porque yo presida uno, pero
No porque hayan sido. No, porque hay ropa tendida. Aquí tenemos desde Facebook muchísimas felicitaciones y tenemos una pregunta. Como de David Querías. ¿Hasta qué punto de vista influye en la conferencia ministerial la agenda de prioridades del anfitrión? Megan, te vi levantar la mano y dije, la artillera aparece. Mira, yo creo a esa pregunta, yo te diría que la principal prioridad del anfitrión es tener una conferencia ministerial exitosa. Esa es la prioridad número 1 del anfitrión. Eso por lo menos lo que yo he observado en Emiratos cuando ellos han venido a reunirse y demás, que la prioridad número 1 es tener una conferencia exitosa. O sea, que cuando se llega a la conferencia de Abu Dhabi, se recuerde que allí el acuerdo X, la decisión Y, y que fue algo que realmente fue significativo. Yo creo que ese es el interés número 1 y por lo que yo les he visto y todo lo que han estado en Ginebra, es a lo que están apuntando ellos. De verdad, no lo digo de una forma diplomática, sino es lo que he observado en el caso particular. Además de que género y medio ambiente no van a estar tampoco. No, pero empoderamiento de las mujeres, pero empoderamiento de las mujeres. Si no tenemos alguna otra pregunta, primero queremos felicitar a la profesora Rosa Tamayo, que la tenemos ahí, que sabemos que está de cumpleaños. Así que felicidades a la profesora Tamayo y agradecerle mucho a la embajadora Rosa haberse tomado el tiempo y desearle éxito en su reunión y más éxito en su ministerial, ojalá y logremos algo. Así que muchas gracias. Ahora, denle 2 minutos para que pueda comer antes de que Te iba a decir que voy a volver en unos meses y les cuento cómo terminó la cosa. Eso, bueno. Ahora, sin duda, vamos a seguir con más interés Muy bien. la conferencia. Y muchas gracias a todos y a todas y felices vacaciones. Sí, te imaginas. Cuando Anieta no se va a vacaciones, el lunes va a estar ella. Voy a llamar yo pasado mañana y nos encontramos el lunes a ella. ¿Qué te parece? Qué bien, ¿no? Qué bien. ¿Cómo se tía? Iba a preguntar qué cosas debería llevar, pero veo que hay harto. ¿Qué cosas deberías llevar? Ganas de trabajar. Eso es. Ganas de abrir. Sí, no. La caleta está llena de primeras capas y ese tipo de ropa. ¿Tienes hace como una semana? Felipe, ¿y estás en la embajada, no? ¿Y no viniste a la provincia? Anche papi no, Marielén. Ah, sì.